Hola, bienvenidos sean todos a Global Ministry. Para nosotros es un privilegio que te estés conectando en este día con cada uno de nosotros y con todo lo que estamos haciendo. Feliz por aquellos que se conectan en los diferentes campus o en cualquier parte del mundo, sea a través de nuestra plataforma, en nuestra página web o a través de nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos de que hoy tú puedas estar con nosotros. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Tú no eres mi jefe. Y si tú eres alguien que hoy se nos está conectando por primera vez, quiero invitarte a que vayas a nuestra página web y que puedas ver el primer mensaje de esta serie. Está genial. Y te voy a decir las razones por las cuales está genial. Está genial porque la di yo, en primer lugar. No es cierto. Está genial porque todas estas series o todos estos mensajes tienen conexión. Así que te animo a que puedas ir y ver el primer mensaje para que te puedas conectar con este mensaje y toda la serie. Sin embargo, yo me voy a tomar unos minutos para colocarnos a todos en la misma página. Hemos estado hablando acerca de lo que es las emociones. El subtítulo de esta serie es cómo decirle que no a las emociones que compiten con el control de nuestras vidas. Y escúchame, algo en lo que tú y yo somos unos expertos es en monitorear nuestro comportamiento. Sin embargo, la semana pasada recibimos una invitación de Jesús y la invitación fue la siguiente. Jesús nos invita a mirar más allá de ver simplemente cómo nos comportamos y comenzar a monitorear lo que sucede dentro de nosotros. Esa es la invitación que nos hace Jesús, porque todos tenemos de alguna manera algunas emociones tóxicas que están dentro de nosotros y si no le ponemos cuidado podemos perder el control de nuestras vidas. Me gustaría colocarte un ejemplo y quiero que mires acá a la pantalla y que veas esto que yo tengo acá. Esto es una caja de caramelos, no sé si la escuchas, ahí hay varios caramelos. Ahora quiero que hagamos algo bien divertido. Tú allí que estás conectado en vivo, ahí en el chat, puedes decir, yo voy a abrir este caramelo por acá y yo voy a voltear esto hacia abajo y tú vas a decirme cuántos caramelos van a salir de este estuche. A ver, ¿se animan? Vamos, rápidamente, escriban allí. ¿Cuántos caramelos van a salir? Lo voy a voltear, a ver cuántos caramelos salen. No salió ninguno. Pero ¿qué tal si yo comienzo a sacudir esto? Vamos, ¿cuántos caramelos podrían salir si yo comienzo a sacudir esto? A ver, colócalo allí. ¿Estamos? ¿Ya todos estamos listos? Voy a sacudirlo. A ver, ¿cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? A ver, los que colocaron 7 caramelos, adivinaron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos caramelos salieron? ¿Por qué tú crees que esto salió de allí? ¿Será porque yo lo sacudí muy fuerte? No, escucha, salió de este estuche los caramelos porque estaban allí adentro. Si no han estado adentro, no salen. Y era lo que aprendimos la semana pasada, que lo que sale de ti no solo te pone en desacuerdo con Dios, sino que a menudo te hace perder el control de tu vida. Es lo que sale de ti. Es lo que está dentro de ti, sí. Cada vez que das una respuesta que ofende a una persona, cada vez que das una respuesta que no es lo que Dios espera, te pone en desacuerdo con Dios y al final de toda la historia te hace perder el control de tu vida. Y todo esto lo aprendimos de una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos y también con unos maestros de la ley. Ahora, cuando Jesús se apartó de toda la multitud, le dijo el mensaje central a sus discípulos. Eso está allí en el libro de Mateo. Y Jesús le dijo lo siguiente, pero lo que sale de la boca, lo que sale de aquí adentro, ¿viene de dónde? Del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de aquí adentro, esto también lo registró Marcos y Marcos nos dice qué es lo que sale dentro de nosotros. Porque de adentro, de aquí adentro, no lo que está afuera, lo que está aquí adentro, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos y comienza con el pensamiento. Porque el pensamiento controla lo que sientes, tus emociones y finalmente eso da dirección a tu vida. Y salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Esa necedad que nos hace perder el control de nuestras vidas. Y Jesús termina la conversación diciéndole a su chico, estas son las cosas que contaminan a las personas y no el comer sin lavarse las manos. Estas son las cosas y estas cosas hoy le vamos a dar un nombre. Pero antes de ir allá, porque Jesús terminó toda esta conversación que había comenzado con unos quizás
unos maestros de la ley, unos religiosos, Jesús le dijo, chicos, las cosas que están aquí adentro, y yo les dije la semana pasada que esas cosas las íbamos a personificar, y hoy le vamos a dar un nombre a una de esas cosas que nos dañan y que a veces nos hacen perder el control de nuestras vidas. Pero antes de ir allá, quiero hacerte una pregunta, y quiero que pienses por un momento, y quiero que seas sincero. ¿Qué harías tú? Vamos, esta es la pregunta. Y quiero que estés allí y que respondas. No lo vas a responder al que está a tu lado, no lo vas a escribir en el chat, solo lo vas a pensar allí en donde estás. ¿Qué harías tú si tuvieses la oportunidad de hacer algo y no ser descubierto? Te repito la pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieses la oportunidad de hacer algo y no ser descubierto? Vamos, rápidamente, ¿qué harías tú? Quizás algunos de los que están en dieta dirían, oye, yo me comería un dulce. Si no tengo la oportunidad de que me descubran, me comería un dulce. Algunos de ustedes, bueno, andaría en la autopista y pasaría el exceso de velocidad que está allí marcado o el límite de velocidad que está marcado en la autopista. Algunos de ustedes dirían, bueno, yo no sé, quizás rompería esta tensión que tengo de algo. Y escúchame, esta pregunta se ha hecho en diferentes encuestas. Y te podría sorprender las respuestas, porque a estas personas le han pedido que hagan respuestas anónimas. En otras palabras, nadie va a colocar su nombre. Y cuando la respuesta es anónima, la gente coloca realmente lo que estarían dispuestos a hacer si no los descubrirían. Entonces, las respuestas que tú ves allí, en esas encuestas, son realmente terribles. Te asusta. Te asusta pensar lo que la gente dice, yo soy capaz de hacer si alguien no me descubriría. En otras palabras, yo soy capaz de hacer esto sin tener un remordimiento, sin tener un cargo de conciencia. Y hoy vamos a hablar de una de esas cosas que contaminan nuestro corazón. Y vamos a comenzar a hablar de la culpa. Sí, la culpa. Porque la culpa es una emoción. De eso se trata. Es la emoción asociada al reconocimiento de haber hecho algo mal. Es una emoción que está allí y que tú reconoces que has hecho algo mal. Ahora, hay varios tipos de culpa. Hay una culpa que es la culpa falsa. ¿Y cuál es la culpa falsa? La culpa falsa es aquella que tú sientes, pero tú no eres culpable. En otras palabras, te sientes culpable por algo que tú no hiciste. Te sientes culpable y realmente fue algo tonto. No eres culpable. Esa es una culpa falsa y de esa no vamos a estar hablando. Ahora está la culpa asociada porque eres culpable. En otras palabras, hiciste las cosas con intención. Determinaste a hacerle daño a alguien y sabes que eres culpable. Vamos, y si tú no le prestas atención a esa culpa, con el tiempo esa culpa te va a comenzar a definir. Que tú tengas toda la intención de hacer daño, está todo predeterminado para hacer daño a alguien o quitar algo a alguien y tú no sientas nada. Ahora está la culpa verdadera o la culpa real, que es la culpa que está allí dentro de cada uno de nosotros, pero que ocasionalmente sentimos. En otras palabras, no es algo que está allí constantemente. Solo cuando viene nuestro pasado, comenzamos a sentir un poco de culpa. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos hemos comenzado a darnos una narrativa, a crearnos una narrativa que va minimizando esa culpa. Comenzamos a decir cosas como esta. Bueno, pero yo no fui el único que participé en esa reunión, yo no fui el único que hizo las cosas mal. Es que yo apenas era un universitario, yo no sabía lo que estaba haciendo. Mira, es que apenas éramos 2 adolescentes y no teníamos conciencia, no sabíamos cómo hacer las cosas de manera diferente. Escúchame, yo llegué a esa relación y esa relación estaba rota. Y comienzas a decirte, mira, yo no lo quería hacer, pero ella o él me empujó a hacerlo. Y comenzamos a traer una narrativa que comienza a negar la culpa. Y el problema está aquí, que negar la culpa o ser definido por ella la empodera, o en otras palabras, le da poder. Negar la culpa o ser definido por ella le da poder. Y esto es muy peligroso y por eso es que tenemos que monitorear eso dentro de nuestro corazón. Porque cuando tú comienzas a negarla, cuando comienzas con toda esa narrativa, cuando comienzas a ser definido por ella, la empoderas. Ahora, hay otra cosa importante que hace la culpa. Y la culpa es que nos crea lo que yo llamo una dinámica deuda-deudor.
Cuando tú comienzas a hacer algo, a quitarle algo a alguien, comienza a crearse una relación deuda-deudor. En otras palabras, le quitaste algo a alguien. Le quitaste su juventud, le quitaste su inocencia, le quitaste el matrimonio, le quitaste algo físico o algo emocional o algo psicológico. Y comienza como a crearse esa relación deuda-deudor. Comenzamos a sentirnos culpables, pero no solamente a sentirnos culpables, sino a comenzarle a deber a alguien. Y es por eso que nosotros también nos hemos creado algunas frases que tú la dices y que yo la digo y que muchos de nosotros constantemente la está diciendo. Le debo una disculpa. Pero el asunto está en que no experimentamos la culpa como una deuda, sino como un peso. Sí, esto de que le debo es como si tuviésemos una deuda. Y nosotros no experimentamos la culpa como eso, como una deuda, sino como un peso. Ahora es un peso que constantemente nos está haciendo perder el equilibrio. Y quizás tú hoy estás siendo un padre permisivo, quizás una madre permisiva, quizás tú estás entrando en relaciones tóxicas, en relaciones donde no puedes salir y quizás hay algo de tu comportamiento que no quieres hacer, pero sigues haciendo y es porque estás cargando un peso. Y ese peso hace que pierdas el equilibrio. De hecho, para eso también nos hemos inventado una frase, y la frase es la siguiente: siento que me he quitado un peso de encima. Si siento que te quitas o sientes que te quitas un peso de encima, cuando finalmente tú puedes resolver esa culpa, sientes como que ya no está cargando ese peso. Pero el problema es que comúnmente nosotros no nos quitamos ese peso, sino que ese peso siempre lo llevamos con nosotros. En otras palabras, resolviste el peso en tu trabajo, pero el peso de la culpa te lo llevaste a tu hogar. Quizás en la universidad hiciste algo y cargaste el peso de esa etapa de vida, pero resulta que ese peso te lo llevaste a la siguiente etapa de vida. Resolviste en esa primera relación que tuviste el peso de la culpa, lo cargaste, pero lo llevaste al siguiente o a la siguiente relación. Es un peso que finalmente nos hace perder el control de nuestras vidas. Ahora, para aquellos que se sienten culpables, para aquellos que saben que la culpa, y estoy hablando de ti y de mí, porque todos tenemos esta emoción, vamos, de una manera u otra, todos estamos experimentando esta emoción. Ahora, lo que es difícil de determinar o lo que es difícil de distinguir es que cuando eso comienza a acumularse dentro de nosotros, se convierte en algo más. Es lo que yo llamo cuando la culpa pasa a ser una ira. Sí, una ira descontrolada. De repente estás allí viviendo y eres tan sensible. De repente cuando alguien viene a ti a decirte algo, a reclamarte algo en esa relación o en el trabajo, o tus padres, o quizás alguien cercano a ti te dice algo, tú explotas. O quizás es un vecino, o quizás una persona que te está hablando y te está señalando algo, tú estás allí a la defensiva. Es porque estás tan lleno de ira que finalmente esa culpa, ese peso se está convirtiendo en algo allí profundo en nuestro corazón. Y comenzamos a ver y a mirar más lo que otros están haciendo y dejamos de mirar nuestra parte, dejamos de mirar lo que a nosotros nos corresponde, dejamos de ver nuestra responsabilidad. Finalmente, nuestras fallas desaparecen en los rincones de nuestro corazón. Finalmente, cuando esto se acumula con el tiempo, eso va allí en el fondo de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón. Y lo peor de todo esto es que cuando eso está allí, comienzas a vivir una vida diferente. Comienza ese peso a darle dirección a tu vida. Y finalmente tú miras a tu pasado, tú miras atrás y quieres resolver las cosas, pero no sabes cómo resolverlas. Tú miras atrás y parece que no hay nada que tú puedas hacer para devolverle la infancia, para devolverle esa relación o para devolver el maltrato, para devolver eso que le quitaste a esa persona o quizás que te quitaste a ti mismo y comienzas a vivir como si estuvieses condenado. Sí, como si estuvieses allí condenado y marcado por la culpa. Ahora, esto es bien importante que tú lo sepas, porque muchas veces hemos escuchado algo como esto. No, ¿sabes qué? El pasado pisado. Tu pasado déjalo atrás. No. Escucha, el pasado no fue diseñado para quedar completamente atrás, porque es parte de tu historia. El pasado
no fue diseñado para quedar completamente atrás. Tú tienes que ir a tu pasado, si no vas a vivir en tu pasado, pero tienes que resolverlo, porque si no lo resuelves, eso constantemente va a venir a tu presente y va a marcar tu futuro. Es parte de tu historia, no lo puedes borrar. Escúchame, no puedes borrar lo que hiciste, no puedes borrar la culpa que sientes por todo eso que sucedió, por esa relación o por esa etapa de vida, o cómo no cuidaste tu cuerpo, o todo lo que hiciste en esa temporada de tu vida que te genera hoy tanto remordimiento. Ese remordimiento no es más que culpa, una culpa que te hace vivir condenado. Ahora, tienes una tercera opción. Tú puedes vivir definido por tu pasado, puedes vivir quizás, como te lo dije, de esa manera, en otras palabras, que la culpa te controla, definido o marcado por la culpa. Ahora, hay la tercera opción, y es la tercera opción que nos da Jesús. Y voy a hablar de eso. Y lo hace a través y lo voy a hacer a través de la historia de un hombre que escribió parte de lo que él vivió. Y escribió una carta a los romanos que estaban allí en la Roma de Nerón. Y es el apóstol Pablo. Y escucha, es importante que entiendas por qué el apóstol Pablo tiene tanta autoridad cuando habla de este asunto. El apóstol Pablo fue un hombre que pasó a la historia. Nosotros los creyentes, los cristianos, lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero en la historia, el apóstol Pablo también fue conocido como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso hizo cosas terribles defendiendo una religión en que él creía, una fe que estaba defendiendo. Y Saulo de Tarso mató a tantas personas. Persiguió a los cristianos, persiguió a los seguidores de Jesús y los mató. Y luego de que él hizo todas esas cosas horribles, tuvo un encuentro con Jesús. Y después, no solo eso, Saulo tuvo que enfrentarse a los hijos, a los hermanos, a las esposas, a los familiares que estaban regados en esas iglesias de personas que él le había hecho algo muy malo. Así que Pablo sabía lo que era cargar la culpa, ese peso de la culpa. Pablo sabía lo que era sentirse condenado, pero él tenía tanta claridad porque había tenido un encuentro con Jesús y entendía lo que era vivir una nueva vida. Así que el apóstol Pablo a los romanos le dice lo siguiente: ahora pues, en otras palabras, ha llegado un nuevo tiempo. Ahora, en este tiempo, y él les quiere dejar esto muy claro a los romanos, porque todos hemos estado viviendo en la culpa por siglos. Por siglos hemos estado viviendo en esta emoción que controla nuestra vida. Y Pablo está diciendo, ahora pues, estamos en una nueva temporada, estamos en un nuevo pacto. Y ese pacto fue a través de Jesús. Y es interesante esto, si tú no eres un seguidor de Jesús, porque Jesús dijo, hey, yo vine a este mundo para que tú tuvieses una vida y una vida en abundancia. Y definitivamente cuando tú pierdes el equilibrio por la culpa, cuando ese peso te acecha, cuando te hace vivir condenado, no vas a poder vivir en abundancia. Así que Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay. En otras palabras, hoy, en este tiempo, existe un lugar donde tu pasado no es olvidado, pero tampoco es condenado. No hay ninguna condenación, dice Pablo. Y vamos a ver en qué lugar es ese. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que colocan su confianza en lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Y esto es maravilloso. No hay ninguna condenación para aquellos que colocan su confianza en el Hijo de Dios. Para aquellos que están en Cristo Jesús, abrazan el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No hay ninguna condenación. En otras palabras, Jesús cargó lo que tú tenías que cargar. Y si no lo entiendes, Pablo te lo va a explicar en los siguientes versos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. En otras palabras, me ha hecho libre de esa condena, me ha hecho libre de esa culpa, me ha hecho libre de ese pasado que sí lo cometí. Pero Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa es la ley del pecado y de la muerte. Para nosotros la ley del pecado y de la muerte quizás es esa ley que tú usaste para entrar en esa relación. Esa forma en la cual tú te relacionaste, esa forma en la cual tú administraste esos recursos y que hoy te sientes tan culpable, en la forma en que tú trabajaste, en la ley, en la forma en que tú violentaste tantas leyes en tu vida. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Y escúchame, cuando tú miras atrás, esa ley lo único que hace es bajar el peldaño al punto que nos hace sentir miserables y a veces hasta nos castiga. Pero Jesús no hace eso. Jesús dice, sí, tú eres
tú eres culpable, pero no te voy a condenar. Y te voy a decir por qué. Porque esto es poderoso. Porque lo que era imposible para la ley, lo que no podía hacer, lo que no puede darte tu pasado, lo que no puede darte esa culpa, lo que no puede darte la vergüenza ni te lo puede dar la ira, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Dios enviando a su Hijo Jesús en semejanza a ese pecado que representa esa culpa que arrastras hasta el día de hoy, te perdonó, te libró. Recuerda, en Jesús, sí, tu pasado no es borrado, pero tu pasado es perdonado y nunca es condenado. Así que Jesús nos libró de la condena divina. No teníamos opción, no teníamos manera de estar bien con Dios. Así que Jesús lo primero que hace con su sacrificio es librarnos de esa condenación divina. Lo otro, de la autocondenación. Y lo tercero, de toda condenación. Jesús nos libra de toda condenación. En otras palabras, cuando tú miras atrás, cuando tú miras esa culpa que has cargado como un peso, que te hace sentir condenado, sí, porque lo hiciste, sí, porque cometiste esa infracción, sí, porque hiciste eso que dañó tu matrimonio, eso que dañó el futuro de tus hijos, eso que dañó el futuro de esa persona. Y escúchame, yo sé que no estás quizás muy orgulloso de lo que hiciste. Quizás cuando llegaste hasta acá y yo estoy hablando todas estas cosas, vinieron a tu mente tantas imágenes. Han venido a tu mente tantas personas, han venido a tu mente todo tu pasado que está allí escondido en lo más profundo de tu corazón. Y eso quiere hacerte sentir miserable, condenado, que perdiste el equilibrio de tu vida. Escúchame, Jesús te dice lo siguiente: sí, somos culpables, pero no estamos condenados. Y estas son buenas noticias para nosotros. Somos culpables, pero no estamos condenados. ¿Por qué? Y seguimos leyendo allí. Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿condenó a quién? Condenó al pecado, no te condena a ti. Y esa es la vida que Jesús nos invita a vivir como seguidores de Jesús. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, es la vida que Dios, a través de su Hijo Jesús, te invita a vivir. Una vida donde no aprueba tu pecado, porque vamos, seguramente tú eres culpable, lo hiciste. Eso no se va a borrar, pero Él no lo condena. Él dice, porque yo condené al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en cada uno de nosotros. O se cumpliese en cada uno de nosotros. Escúchame, ahora probablemente algunos de ustedes esto de la ley, de la carne, del pecado, de la ley del Espíritu de Cristo en nosotros, no lo pueden entender mucho. Y lo entiendo, porque Pablo era a veces un poco complejo al escribir. Pero yo te voy a explicar 4 implicaciones, porque esto es tan poderoso. Escúchame, esto es tan importante. Esto es tan poderoso para poder seguir tu vida libre de ese peso de la culpa. Vamos, no sintiéndote condenado. Y quiero hablarte, o quiero explicarte rápidamente 4 implicaciones que significa todos estos versos que Pablo escribió a esta iglesia allá en Roma. Así que, culpable, recuérdate, eres culpable, pero no eres condenado. Y la primera implicación que puedo resumir de todo esto que Pablo escribió fue lo primero: renunciaste al derecho de condenarte a ti mismo, porque no te perteneces, porque por ende no te puedes condenar. Tú renunciaste al derecho de condenarte a ti mismo. Esa autocondenación, escucha, déjala a un lado. Probablemente cada vez que recuerdas ese hecho, cada vez que recuerdas lo que hiciste a esa persona, lo que le hiciste a ese matrimonio, lo que le hiciste a ese ser querido, lo que le hiciste a esa persona tan allegada a ti, que era tan inocente y tú fuiste intencional en hacerle esas cosas, lo que le hiciste a tu vecino o lo que hiciste en esa temporada de tu vida. Y cada vez que venga esa autocondenación a ti, tú tienes que renunciar a ese derecho. ¿Por qué? Porque no te perteneces. Fuiste comprado. Cuando Jesús fue a la cruz, te compró. Y te compró con un precio muy grande. Y es el precio de su sangre. Fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesús. Y eso son buenas noticias. Eso nos hace renunciar, autocondenarnos, a vivir una vida miserable, removida allí por toda nuestra culpa y todo nuestro pasado. La segunda implicación: tu culpa es un recordatorio, pero no te define. Sí, probablemente hiciste todas esas cosas, pero eso que tú hiciste no es lo que tú hiciste.
o no eres lo que tú hiciste. Sí, la culpa o tu pasado es un recordatorio, pero que no define tu futuro, no define tu presente. ¿Sabes qué define tu presente? Tu identidad en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Por eso Pablo dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso es una gran invitación a cada uno de nosotros a vivir de esa manera, no a vivir a la luz de nuestro pasado. Y por eso tienes que tomar ese pasado porque es parte de tu vida, es parte de mi vida y resolverlo. Vamos y decirle a ese pasado, ¿sabes qué? Tú no me defines. Vamos, culpa, tú no eres mi jefe, tú no eres mi jefe, tú no me defines. La tercera implicación, renunciaste al derecho de condenar a otro porque si no serías un hipócrita. Sí, lo tercero que implica lo que Jesús hizo y lo que Pablo está escribiendo es que tú renunciaste al derecho de condenar a otras personas. Es imposible condenar a otros cuando tú fuiste perdonado, cuando ni siquiera Cristo, por tus errores, por tus pasados, por todas las cosas malas que tú has hecho. Escúchame, y puedes que tú digas, bueno, Abraham, pero es que yo no he hecho nada tan malo, yo no he llevado la vida como la ha llevado esa persona o fulanito de tal. Ese sí es una... No, escúchame. Justo solo uno, tú no eres justo. Tú hiciste muchas cosas que te pusieron en desacuerdo con Dios y sigues haciendo cosas que te ponen en desacuerdo con Dios. Así que tú renuncias al derecho a estar juzgando a los demás, porque por gracia recibiste, por gracia Dios te dio esto. Es imposible que tú puedas estar condenando a los demás. Escúchame, quienes viven de esta manera, quienes viven con los ojos abiertos, recordando todo lo que Jesús les perdonó, todo lo que Jesús hizo en esa cruz, no van a mirar la vida de alguien más para condenarlo. ¿Sabes qué? Muchos condenan por solo religiosidad. Y la cuarta implicación, eres libre de restituir sin ninguna expectativa y sin excusas. Eres libre de restituir, sí, porque eres culpable, porque le quitaste algo a alguien. Eres libre de decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a restituir. Escúchame, las personas a quienes más se les ha perdonado son las personas que están más llenas de gratitud. Las personas a quienes más se les ha perdonado, cuando veo la vida de las personas llena de tanto pecado, llena de tanta vergüenza, escúchame, donde sobreabundó el pecado también, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esas personas han recibido ese amor de Dios. Y por eso es que tú ves a algunas personas ir a la iglesia o escuchar una canción y quebrantarse, porque están tan agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por ellos. Escúchame, el cristianismo no es esto. El cristianismo no es, ¿sabes? Te hice algo, te quité algo, voy, lo confieso a Dios y sigo mi vida en adelante. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es, hice algo mal, le hice daño a alguien, así que voy ante Dios, lo confieso. Vamos, Él me perdona, no me condena, pero voy hacia el otro y restituyo, le doy lo que se merece, porque yo recibí lo que no merezco. Y lo que no merezco es un regalo mucho más grande de lo que nosotros podamos dar. Así que eres libre de restituir en este momento a esa persona que le hiciste daño. Vamos, y yo sé que esto es tan complicado y sé que es tan incómodo cuando piensas en esa relación, cuando piensas en esa persona, cuando piensas en esas cosas que quitaste, esas cosas que obtuviste por malos hábitos. Vamos, cuando piensas en todo esto es tan tensionante. Vamos, es más fácil para nosotros esconder las consecuencias o enfrentar, quiero decir, es más difícil para nosotros muchas veces enfrentar las consecuencias de la confesión que ocultar allí en nuestro corazón la culpa. Sí, muchas veces creemos que es más fácil ocultar allí en nuestro corazón, pero eso es un error. Es un error porque finalmente eso va entrando allí en los rincones de tu corazón y te hace llevar un peso que pierdes el equilibrio de tu vida. De repente estás viviendo una vida que no quieres vivir, una vida dirigida por la culpa. Así que eres libre de restituirle a esa persona, porque quizás, escúchame, quizás cuando vayas a esa persona va a abrirse un baúl dentro de ti. Quizás cuando vayas a esa relación, vayas a esa conversación, quizás cuando vayas a confesar eso que está allí, que te hace vivir en la culpa, va a ser incómodo, pero vas a abrir un baúl que va a sacar toda la ira y todas esas emociones tóxicas que están dentro de ti. Y muy probablemente la otra persona no lo va a entender,
Muy probablemente la otra persona quizás dijo, oh, tú llegaste, hiciste esto, seguiste con tu vida, te casaste la segunda vez, parece que no hubieses hecho nada y ahora vienes a mí. Quizás también ayudes a abrir el corazón o el baúl de esa persona que está llena de resentimiento hacia ti. Ahora la pregunta es, y es una pregunta confrontadora, ¿está esperando a alguien que des el primer paso? En el día de hoy, ¿está esperando a alguien que tú des el primer paso para restituir? ¿Está esperando a alguien que tú vayas y confieses? ¿Está esperando a alguien que tú vayas y reconozcas que hiciste daño, que le quitaste algo? Vamos, que sí, que eres culpable. ¿Está esperando a alguien que tú puedas reconocer todo tu error? ¿Por qué no das el primer paso? Es la pregunta. ¿Por qué hasta el día de hoy no has hecho algo por esto? Quizás porque la culpa es tu jefe y esa culpa te controla en la vida. Quizás porque la ira es tu jefe. Quizás porque la vergüenza es tu jefe. Vamos, ve libremente, perdiste el derecho y ahora tienes el derecho de restituir aquello que quitaste a las personas. Vamos, para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera repetir conmigo lo siguiente, porque yo sé que todos tenemos un pasado, de alguna u otra manera un pasado que nos está marcando. Y me gustaría que tú repitieras conmigo en voz alta. Mi pasado es un recordatorio, pero no definirá quién soy. Lo vuelvo a repetir. Mi pasado es un recordatorio, pero no definirá quién soy. Lo repetimos una vez más. Mi pasado es un recordatorio, pero no definirá quién soy. Si tu pasado solamente te hace recordar que Dios te perdonó todo ese pasado, que aunque te equivocaste, Él trajo su gracia al día de hoy a través de su Hijo Jesús. Y estas son buenas noticias para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe saber que no hay condenación ninguna en Cristo Jesús. Vamos, vive libre de la culpa. Vive una vida donde puedas decirle, Dios, aquí estoy. Sí, mi corazón está roto por todo esto que he vivido. Quizás rompiste muchos corazones, pero eso no va a definir quién tú eres. Quien define quién tú eres es Cristo Jesús. Así que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Me gustaría que cerraras allí tus ojos y podamos cerrar juntos con esta oración. Querido Dios, gracias porque aunque hoy recordamos que nuestra vida está quebrada, muchas veces hemos hecho tantas cosas de las cuales nos hemos arrepentido. Pero miramos hacia atrás, Señor, y vemos que no hemos podido resolver todas estas cosas. Hoy estamos viviendo unas vidas como vasijas rotas, Señor. Allí con tantos problemas, con un peso que no podemos cargar. Gracias porque hoy tú nos recuerdas que nuestro pasado es un recordatorio, pero no define quiénes somos. Gracias porque hoy tú nos recuerdas cómo tú quisiste perdonarnos, pero no solamente perdonarnos, vivir sin condenación en esta vida es lo que tú compraste para cada uno de nosotros a través de la cruz. Jesús, gracias por todo lo que tú nos das, porque en ti no hay ninguna condenación para aquellos que creen en tu nombre y abrazan tu amor. Gracias te damos por este regalo tan maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.
ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Así es, hoy podemos ver esa gracia, ese amor, esa sublime gracia que Dios tiene para ti y para mí. Nos vemos la próxima semana en la tercera parte de Tú no eres mi jefe. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.
ver sus ojos.